diciembre del año pasado, estamos hablando que se habían beneficiado a 1,070 personas y se habían recuperado 64 millones de pesos respecto a las 25 empresas golondrinas que se han detectado los últimos 2 años. Esos son los datos. En el Parlamento Abierto que estuvimos participando, estuvo participando el Consejo Empresarial, Canaco, UABC, estuvieron participando colegios de abogados, también hubo el colectivo Violeta para hablar sobre la violencia laboral de las mujeres, Coparmex, profesionistas y ciudadanía en general. Y en este diálogo, la verdad es que fue muy buen diálogo. Digo, hubo personas en contra, lo que es normal, y dentro de las prácticas que estuvimos platicando en las empresas golondrinas, nos dimos cuenta que había cosas como que se repetían, ¿no? Primero, se instalan de manera apresurada, con o sin permiso, contratan mayormente a grupos de personas en vulnerabilidad con sueldos muy precarios, incluso debajo del mínimo, pueden o no formalizarse, la mayoría de ellas son extranjeras, de hecho asiáticas, y pueden cerrar sus operaciones sin previo aviso, sin notificar a las personas trabajadoras, dejando pues créditos laborales, adeudos a la clase trabajadora y demás. Y durante toda su operación, de manera constante y sistemática, violan los derechos laborales de las personas. Dentro de las mesas de trabajo que tuvimos, era muy claro cuál era el posicionamiento de la clase empresarial, ¿no? Estaban en contra, decían que podía afectar a la economía del Estado, sin embargo, porque decían que era un tema meramente laboral y que desde ahí se podía resolver. Y es cierto, se puede resolver el tema de conciliación y demás, pero hay una conducta que queda en el aire, que es esta conducta dolosa que realizan estas empresas golondrinas afectando a las y los trabajadores, y eso no se sanciona, y es importante que se haga. Muchas de estas empresas ni siquiera forman parte, o empresas golondrinas, ni siquiera forman parte de esos consejos empresariales, de hecho. Yo creo que ahí hay un temor que no está justificado. Realmente creo que es importante ponerle el valor que se debe al tema. Las empresas golondrinas vienen afectando a las familias. La última fue HK Yellow, bueno, no la última, la primera de las que fue fuerte, dejando 77 trabajadores sin indemnización, y muchos de ellos eran adultos mayores. Bueno, dentro de esta dinámica pedimos opiniones para avanzar en el tema, porque quise tratar el tema de manera muy detallada, ¿no? Que todas las voces fueran escuchadas. Por parte de la Procuraduría General de la Defensa del Trabajo del Estado nos dio una opinión a favor. La Secretaría General del Consejo de la Judicatura nos dio también una opinión a favor, reiterando las observaciones que ya habíamos presentado. La Fiscalía también estuvo presente en esas mesas, también lo vio viable el poder hacer un delito especial, y también la Comisión de Derechos Humanos. Entonces, en ese caminar fuimos encontrando los puntos de coincidencia, entre ellos el primer, la reforma del artículo, bueno, se crea el artículo 272 bis, que de 3 meses a 2 años podría ser la pena, y de 50 a 100 UMAS a aquella persona empleadora, patrona o persona física que ejerza un cargo de dirección, de gerencia, administración o representación de la persona jurídica y cometa reiteradamente alguna de las siguientes conductas. El gran debate de la mesa era esa palabra, el reiterado, porque dicen qué tal si pasa solamente una vez, qué tal si pasa 1 año sí, 1 año no. Entonces, ¿cómo podemos detectar? Y parte de las víctimas comentaban la importancia también de decir que estas prácticas eran pues muy comunes, muy seguidas, continuas. Entonces, en este artículo, que es el delitos contra trabajo, el siguiente, perdón, es el de empresa golondrina, este delito engloba 3 conductas. La primera es retrasar el pago de las personas trabajadoras por más de 20 días sin ninguna causa, retener pues alguna parte del salario también que no esté justificado legalmente, y no dar las utilidades a los trabajadores. Entonces, ahí están esos planteamientos y fue donde nace. Oye, pero ¿cuándo podría entonces entrar esta conducta? Y el planteamiento es que sean reiteradas. En este caso, se cometa contra la misma persona, contra el sujeto pasivo, por ejemplo, las primeras 2, que es retrasar el pago y retener, que pase durante más de 1 año natural, pase más de 2 ocasiones, es decir, que 2 veces
te retuvieron sin ninguna justificación, 2 veces te retrasaron el pago sin ninguna justificación. Y el tema de las utilidades es si pasa durante 2 años. Ese fue el diálogo, el debate principal, recuerdo, de las mesas. Y respecto a las empresas golondrinas, a lo que pudimos llegar es que toda persona empleadora, patrona, que dolosamente realice conductas consistentes, ¿en cuáles? En cerrar operaciones, en cambiar de domicilio, en impedir acceso al lugar a los trabajadores, y que esta pues no les haya notificado, que no les haya cubierto sus salarios, sus primas, sus indemnizaciones, aguinaldos y demás que está en la ley. Y es importante, clave en este tema, porque algo que se presentaba, nos hablaban de las disoluciones. Oye, ¿qué pasa cuando esta empresa se desaparece? Ya nadie se quiere hacer cargo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos plantear? Y ahí hablamos de que mientras se mantenga la identidad sustancial de sus clientes, sus proveedores, o sus empleados, o la parte más relevante de ellos, ¿no? Su giro a lo que se dedican, aunque cambien ahí de persona física, pues sigue siendo responsable. Y eso pienso que también le hace un candado muy fuerte, ¿no? Hay negocios que de ciertos años van cambiando de persona física, pero pues el logo sigue siendo el mismo, o, vamos a decir, la marca comercial, si le podemos llamar así, sigue siendo la misma. Se presenta por querella la denuncia. Pero también aquí quisimos incluir a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, y que también va a poder actuar como querellante. Es decir, si esta persona identifica, oye, ya viene una víctima de esta empresa, ya viene la segunda víctima, la tercera víctima, digo, bastará con 2 víctimas, pero si ya identifica que es algo reiterado, que es algo sistemático, entonces la Defensoría y del Trabajo del Estado pues también va a poder actuar como querellante. Y eso me parece muy importante, porque a veces las víctimas pues no se conocen entre ellos, pues a veces hay miedo, hay temor, estamos hablando pues de un poder económico, y pues no queremos que también las personas se encuentren en problemas o tengan miedo de denunciar, sino que también les acompañe la Secretaría del Trabajo. Eso respecto a empresa golondrina. Y la siguiente, la 272 Quater, es relacionado con el acoso laboral. Esto es sin distinción de género, y pues son todas aquellas acciones, agresiones físicas, verbales, psicológicas por parte ya sea pues de un compañero o compañera, incluso de la parte patronal, que ahí se agrava la tercera parte, que de manera sistemática, igual, repetida o persistente, genere esta violencia con el fin de maltratar, humillar, dañar, intimidar, amenazar a la persona trabajadora. Se impondrá la pena de 6 meses a 3 años de prisión. Y pues la agravante, una tercera parte, cuando pues este sea el jefe o la jefa, y también se persigue pues por querella. Entonces, esos fueron los 3 planteamientos que nacen de la mesa de trabajo. Digo, hubo más, pero esas son otras iniciativas que hemos presentado, como el tema del protocolo para personas desaparecidas, que es un cambio a nivel federal. Nosotros enviamos la iniciativa al Congreso de la Unión. Y otras iniciativas, como por ejemplo, que las empresas cumplan con su compliance, que realmente tienen que tener un sistema preventivo para evitar violencias dentro de su entorno laboral. Pero son otras que nacieron. Principalmente estas 3 eran las pendientes que quedaban de presentar, y pues bueno, estoy abierta a sus preguntas. Sí, diputado, buen día. Dentro de lo que ha sido la conformación que tuvo, ¿no?, para la iniciativa, cita a quien se consultó: la Secretaría del Trabajo, la propia Secretaría Estatal, la Procuraduría de los Trabajadores, pero en algún momento se consultó, se citó a la propia Secretaría de Trabajo estatal para la información de... Sí, la Secretaría de Trabajo fue invitada. De hecho hubo personas que participaron. De hecho ellos fueron los que nos compartieron los datos, ¿no?, de cuánto se ha recuperado para las personas víctimas de esas empresas golondrinas. La Secretaría del Trabajo ha jugado un papel importante. Bueno, ellos son quienes se han tenido que dar ahora sí que el tiro con las empresas golondrinas, y consideramos importante tener herramientas por parte de la Fiscalía para poder encuadrar este comportamiento como delito, y que más allá de que se arregle desde un aspecto laboral, que así debe de ser y así se ha hecho, tenemos que encontrar otro tipo de prácticas, en este caso pues nuevos delitos para disuadir, y que las empresas golondrinas pues eviten su existencia, o que por lo menos se midan y sepan que que van a tener que pagar, ya sea con cárcel o con multas, ese tipo de comportamiento. ¿Qué tan frecuente es el caso de empresas golondrinas? Las últimas que tenemos registradas son 25 empresas golondrinas a diciembre. De hecho, ayer le pregunté al secretario del Trabajo si tenía alguna actualización.
No, no ha habido del diciembre 25. Le pregunté y me dice que ahorita no hay actualizaciones hasta ahora. Sí, La última ¿esas 25 de cuánto tiempo son? Del 2023 al 25 las identificadas. Nacionales. Logran, en el caso, bueno, no sé si en esas mesas donde se expusieron esos 25 casos, les dicen qué pasó con los trabajadores, es decir, esas empresas se fueron, pero logran ubicar a los propietarios. Y el último caso, si no me equivoco, es un restaurante en Tijuana que cerró sus puertas. ¿Saben ahí en qué va? Pues ese debería ser la golondrina número 26, pero como se ve como un establecimiento. Mira, las demás empresas golondrinas que han existido tienen que ver con call centers o tienen que ver con textil, ¿no? Y son empresas así, pues muy informales, muy puestas a la carrera. A mí lo que me sorprende mucho es el caso de Tijuana, sobre el tema de esta cantina, porque ya era un lugar que estaba de hace muchísimos años, y aunque también encuadraría, porque parece que no es la primera vez que no les pagan, entonces podría entrar. Digo, dividimos los delitos en 3. El primero que les comenté es delitos en contra del trabajo, que ahí no tiene que ser exactamente una golondrina, puede ser una empresa que no cumpla como esa empresa, que no notificó a sus empleados y empleadas y que ahora están en una manifestación constante y los está teniendo la Secretaría del Trabajo, pero si ellos quisieran, también podrían después tomar una ruta penal. Y la segunda, el segundo que les comenté, que es el 272 ter, el siguiente delito es el de empresas golondrinas. Digo, ahí está muy específico el comportamiento, a lo mejor no entraría esta cantina, pero sí entraría en el delito 1, que es delitos contra el trabajo. ¿Pero qué delito en sí sería? ¿Fraude, abuso de confianza? No, pues con el planteamiento que estamos haciendo ya podrían tomar una ruta legal, porque actualmente ahorita no existe un comportamiento como tal para sancionarlo. Todo se arregla en lo laboral, todo se arregla. La verdad es que eso es el planteamiento de los empresarios, pues que al final nosotros respondemos a través de la conciliación. Pues sí, es su obligación, tienen que indemnizar, pero también falta este comportamiento que está en el aire, ese dolo, esa omisión, el cerrar las puertas, el no avisarte, el no notificarte. Creo que también tiene que ser tipificado para que ese tipo de conductas no se repitan. Es como si el día de mañana ustedes en su empresa que trabajan, pues no los indemnicen, no les avisen, pueda que haya un caso así y entonces ustedes digan, bueno, tú me debes tanto por vacaciones, etc., ponle, me debes 40,000 pesos, pero aparte te voy a denunciar por este comportamiento que tuviste de no notificarnos y de violentar tus derechos laborales. Ese es el comportamiento que estamos metiendo. Esta cantina a lo mejor no entraría en empresas golondrinas, pero sí podría entrar en el primero que les comenté, que es delitos contra el trabajo. Fíjate que a lo mejor se pueden declarar hasta en bancarrota, pero no he tenido más información sobre ese tema. Posiblemente sí, pero si avisas con tiempo. Lo que pasó es que no avisaron, no notificaron y está todo mal hecho ahí. A mí lo que me preocupa mucho es las y los trabajadores, pero principalmente entre esos trabajadores, luego lo que nos encontramos no es con esa cantina en específico, pero en las pasadas golondrinas es que son personas adultos mayores, personas con discapacidad, personas migrantes, personas indígenas. Entonces, otro diálogo que se dio con los consejos empresariales era que, si no queremos que existan las empresas golondrinas, pues ustedes también abren estas contrataciones pues mayormente incluyentes a personas así. Y ellos nos comentaban que esto ya es otro tema que tendríamos que atender, pero es importante encontrar pues la regularización, ¿no? Sobre todo también la alta bancaria y que esas personas tengan los documentos. Entonces ahí le pedíamos a la Secretaría del Trabajo que ellos tendrían que tener una política pública preventiva, además de la bolsa de trabajo, donde se le asesore a las personas para que accedan a esta documentación y puedan ser contratadas formalmente, porque al final esas personas que también deciden, que no se echarle la culpa a los trabajadores, pero deciden trabajar en esas empresas porque tampoco no tienen más opciones. Diputada, ¿se podría precisar las sanciones que se dan a los dueños de las empresas golondrinas? ¿Cómo resarcir el daño de los trabajadores que podrían quedar en invertido? Mira, en el tema de las empresas golondrinas estamos manejando de 1 a 6 años la penalidad y de hasta 500 veces el valor diario, más, ¿no? Hasta 56,000 pesos. Esa sería como la forma de sancionar esta conducta. Y en ese tema, recordemos que no solamente la querella es por parte de las y los trabajadores, sino la misma Secretaría del Trabajo puede ser
ahora sí que el querellante si ve varias víctimas. Eso respecto al primer delito. El segundo delito, el primero que les comenté, que no es empresa golondrina, que es delitos contra el trabajo general, es de 3 meses a 2 años y de hasta 50 veces el valor diario. Digo, también tenemos que plantear, bueno, el acoso laboral también faltó decirles, de 6 meses a 3 años. ¿Qué es lo importante acá? Y hasta 56,000 pesos de multa. ¿Qué es lo importante aquí? Que este es un primer planteamiento, que cuando creamos delitos tampoco podemos poner penas tan graves, que yo también pienso que sería justo tomar como este planteamiento quizás en 1 año, para hacer como reformas. Así me pasó con el tema del acoso sexual. Al principio no había denuncias, después se fueron encuadrando, tipificando, y ahorita ya estamos presentando pues modificaciones o metimos nuevas agravantes a hostigamiento y acoso, porque se ha presentado más, por ejemplo, o porque hay nuevas conductas que encuadrar. Entonces ese sería el primer planteamiento sobre los delitos contra el trabajo y empresas golondrinas. ¿Cuántas empresas son nacionales de estas 25 que mencionaste y cuántas extranjeras? No tengo el dato, pero lo pido. Y si hay condicionantes diferentes para cada uno de los tipos, sobre todo porque se ha oído que en las extranjeras muchas veces quienes se quedan con la responsabilidad también fueron víctimas. Mira, en el tema de las extranjeras te puedo decir que el trato va a ser igual. O sea, si el dueño original, vamos a decir, el que metió el recurso o es el número 1, digamos, la responsabilidad va en el número 2. O sea, si hay un gerente a cargo o la cabeza visible, el dueño, la operación de las actividades gerenciales, ese sería el responsable. Entonces no hay distingo si es extranjero o no. Digo, en la glosa lo que yo recuerdo que comentó el secretario es que eran mayormente asiáticas, pero pido el dato de las locales porque esa no la tengo. Pues desde el ámbito de gobierno, de las instituciones o como país, porque pues si se está planteando pues en un ámbito local propiamente, pues... Fíjate que es algo que le planteaba al secretario del Trabajo, cómo podemos colaborar para que tengan una mayor identificación. Lo principal es tener un mayor número de inspectores, porque la verdad no sería suficiente. Creo que tienen como, no quiero darles un número si no lo sé exactamente, pero me acuerdo que cuando me dieron el dato, yo decía, bueno, es que eso no es suficiente, porque al final nos enteramos de las empresas golondrinas ya cuando hay una manifestación, ya cuando hay un daño, ya cuando se amenazó el patrimonio de las familias, y necesitamos encontrar esta otra ruta donde podamos encontrarlas. Digo, muchas actúan con permiso o sin permiso. Lo ideal serían las inspecciones de la Secretaría de Trabajo, tener mayor personal, y de hecho ya hay denuncias por la vía digital o vía WhatsApp para mandar inspecciones. Me he enterado que varias se han hecho así, de varias empresas, pero no es la práctica común. A veces la gente lo deja pasar, pero es importante, por eso para nosotros, que la Secretaría de Trabajo funcione también como denunciante, porque eso nos va a ayudar a que si las personas tienen miedo o no lo quieren hacer o no lo pueden hacer o tienen temor o alguna amenaza, pues la Secretaría del Trabajo actúe en base a sus necesidades. ¿Cuáles son los sectores de empresas golondrinas más comunes, por decirlo? Lo que había comentado el secretario del Trabajo era el área textil y como tipo call centers. ¿Cuándo se va a aprobar esta ley? Yo la quiero presentar ahorita, de hecho ahorita ya la voy a firmar, y seguramente se estará turnando a la Comisión de Trabajo, seguramente ahí, o a veces cuando son nuevas leyes que van a la Comisión de Gobernación, pero seguramente en la comisión, bueno, nuevas leyes, sí es cierto, es una reforma, no, tiene que ser a la Comisión del Trabajo a donde se va, y estaremos pidiéndole al presidente de esa comisión que apoya que sabe este tema pronto. La verdad es que es un tema que lo hemos tratado desde el día 1, nos hemos sentado a dialogar, a platicar. Hay quienes no están a favor y yo lo entiendo, pero no vamos a hacer nada que esté más allá del Estado de Derecho. Al final va a haber un análisis de la consultoría legislativa. Hay estados que traen legislaciones similares, no iguales. Por ejemplo, Edomex, Durango, Zacatecas, Hidalgo, nada más. Creo que sí son 4, que tienen similares. Queremos pedir información de cómo les ha funcionado allá a ellos, pero sí siento que Baja California tiene que hacerlo porque ya se está haciendo muy repetitivo. Al principio se escuchaba 1, 2, pero cuando vimos que fue creciendo, parece que es una práctica común. Y también creo que la próxima semana también una iniciativa que he tenido ahí en el cajón y que tampoco no la hemos terminado de sacar por agenda mía y agenda de la magistrada Karina, que es la prescripción positiva simultánea. La estaremos compartiendo también. Es una iniciativa que ya me han preguntado varias veces algunos de ustedes, pero la vamos a compartir la siguiente semana.
y esa trata sobre las personas que quieren andar prescribiendo más de un terreno, ¿no? O hasta 150 terrenos a la vez con fines de lucro. Y sobre el tema del acoso, ¿cómo se encuadrarían estos delitos en el ámbito laboral? Porque hay muchos ejemplos. Ajá, fíjate que en el tema del acoso laboral, obviamente mi primer planteamiento es sobre las mujeres, porque es un tema que regularmente pasa en nuestro género, lamentablemente, pero también lo quisimos incluir porque encontramos víctimas, y a partir de ahí, si bien existe ya en el Código Penal el tema del hostigamiento, pues es meramente sexual, ¿no? Entonces a veces en el tema sexual o el hostigamiento pues no es suficiente, tenemos que buscar otro tipo de prácticas, y en el acoso laboral, que hablamos que es de 6 meses a 3 años, hasta 56,000 pesos, que son 500 UMAS, hablamos de que ya sea la persona que es tu jefe o jefa, ya sea un compañero o compañera de trabajo, que a través de la violencia física, verbal, psicológica, emocional, pues busque intimidarte, amenazarte, humillarte, maltratarte de manera sistemática y reiterada, porque también en esa mesa hubo planteamientos de, oye, pero ¿qué tal si una vez me dijo esto? Ya es un delito. Y yo entiendo que tengan que como que hacer ese planteamiento por dudas o radicalizaciones, pero les digo, miren, uno se da cuenta en el trabajo cuando una persona te acosa de manera reiterada, ¿no? Que tal vez va a tu lugar de trabajo, o incluso ni en tu lugar de trabajo, puede ser fuera, pero hay una conexión en el trabajo con esa persona, y que por esa relación que tú tienes con esa persona, pues busque violentar tus derechos, ¿no? El acceso al lugar, por ejemplo, si es algún comentario sobre las funciones, actividades y demás, tiene que estar relacionado en el ámbito laboral. Obviamente que si ya se cruza a un tema sexual, pues se encuadran otro tipo de delitos, pero sí, ¿no? A lo mejor el hostigar que vayan horas de más que no corresponden, puede ser, incluso a lo mejor hasta podría entrar, no sé, correos electrónicos, mensajes, trabajo extra. Eso estamos hablando del área solamente de las empresas privadas, que es de donde nació del Parlamento de Justicia y Bienestar para las Personas Trabajadoras, que era prácticamente de ahí nace de las empresas golondrinas. ¿Por qué lo metimos también? Porque había comentarios de víctimas de empresas golondrinas que ellos se daban cuenta que no les estaban respetando sus derechos y que posiblemente algo mal estaba, ¿no? Te pagan en efectivo, no hay facturas, o sea, todo eso que es como en la informalidad, te piden trabajo de más, el lugar o el espacio donde están no es el digno, y no nada más es tú, es tus compañeros. Entonces hay una serie de escenarios que nos compartieron las víctimas, y que desde ahí nació pues la pretensión de estos nuevos delitos. ¿Puede venir de la propia empresa, de la propia institución, o bueno, de la empresa en este caso? Sí, de la parte patronal. De la parte patronal, por ejemplo, cuando hay cámaras en los baños, ¿verdad? Un ejemplo. O sea, ese tipo de situaciones que ahora digamos, para justificar otras cuestiones de prevención sí, que violentan tu dignidad humana. Exactamente. Claro. O sea, hay muchos ejemplos. Sí, porque hay muchas prácticas que utilizan las empresas que lo hacen como por el bien de la empresa, o con el fin, por la seguridad, el bienestar, pero que eso incluye pues la violación de tus derechos, y es ahí donde no aplica, pero pues tampoco nadie dice nada, pues porque dicen, bueno, es algo normal, forma parte del sistema, no hay problema que me tengan que revisar pues todo el cuerpo, por ejemplo. O sea, hay prácticas que tienen que reevaluarse, porque a lo mejor antes eran permitidas, pero cada vez hay más víctimas, ¿no? Que hay una afectación, o que se sienten violentadas, o que existe alguna especie de trauma también en la persona. Muy bien, pues muchas gracias por su tiempo.